Guía para que tu artículo sea accesible para todos los lectores. Al momento de redactar, recuerda que nuestros lectores son un público interesado por la ciencia y tecnología, pero no suelen ser expertos. Por ello, el texto debe ser claro y los términos científicos o específicos deben ser debidamente explicados. Recomendamos el uso de metáforas, analogías y otros recursos literarios para transmitir conceptos, términos o ideas. Un título interesante y conciso dice más que 1000 palabras. Por ello, debe ser lo más claro y específico posible, haciendo referencia al contenido del artículo. Evita usar juegos de palabras o referencias muy culturales a menos que éstas sean universales, porque nuestro público lector es de diferentes partes del mundo y se corre el riesgo de que el mensaje no se entienda. Maneja un texto con estructura. En la introducción presenta el tema de forma clara y sencilla para que sea fácil de entender y despliega los puntos principales que se abordarán. En el cuerpo del artículo deberás desarrollar esos puntos de forma ordenada. Evita topar temas o ideas que no han sido presentadas o que no tengan relación con el tema, ya que distrae el foco del texto. Todo el artículo debe girar en torno al tema planteado en el título e introducción. La fluidez es clave. Recomendamos usar frases cortas y directas con la estructura básica de una oración. Esto facilita la lectura fluida del artículo. Además, recomendamos redactar los párrafos uniformes entre sí, es decir, deben tener un número similar de líneas para obtener un texto parejo. Usar información verificable. No por ser un texto informal debe ser inexacto o tendencioso. La información debe estar verificada con rigor científico. Se puede atribuir el contenido de otras fuentes mediante el uso de citas, referencias, paráfrasis y demás recursos, cuidando que la información transmitida sea veraz y fácil de entender. Este es el reto de la divulgación científica. Cuida el tono de cada texto. Evita expresiones que tengan que ver con la opinión personal, con orientación política o imposición de perspectivas, a menos que se trate expresamente de un artículo de opinión. Evita el uso de adjetivos calificativos o evaluaciones sobre el tema. Entendemos que toda producción incorpora la subjetividad de sus autores, pero se debe buscar un tono lo más objetivo posible, plural y que fomente el diálogo y la discusión. Puedes expresar posiciones mientras estén bien argumentadas, informadas y explicadas. Evita el uso de la primera persona, yo, nosotros, o al conjugar verbos como por ejemplo busco o buscamos, a menos que sea extremadamente necesario. Evita cualquier tipo de expresión sexista, racista o discriminatoria. Aconsejamos también evitar el universal masculino, por ejemplo, podemos usar el personal en lugar de los empleados, entre otros. La puntuación es importante. Pon especial atención en el correcto uso de la puntuación para favorecer una redacción fluida y fácil de entender. Recomendamos el uso de subtítulos para jerarquizar y ordenar la información, especialmente para artículos extensos. Los subtítulos deben ser introductorios y estar vinculados con el contenido que anteceden. En lo posible deben ser cortos, concisos y directos. Las terminologías en otros idiomas, puede ser inglés u otra lengua, siempre deben ir en itálica. Los cargos de todo tipo y los grados de formación de las personas citadas deben ir siempre en minúscula. Por ejemplo, presidente, directora, doctor, licenciada, etc. Todas las siglas deben aclararse, incluso las más conocidas. Se puede nombrar de forma completa en su primera mención y en el resto del texto utilizar solo la sigla. Título. De ser posible, acompañado por un subtítulo y entre ambos no deben sumar más de 13 palabras. Datos de autoría. Estos aparecerán en la revista tal como los envíes. Nombre y apellido, filiación y usuario de Twitter o email de contacto. Resumen. Cuéntanos lo más importante de tu artículo. No requiere el uso de citas y puede tener hasta 200 palabras. Citas. Todas las citas incluidas en el texto deben ser colocadas en orden de aparición en corchetes antes de los signos de puntuación. Referencias. La lista debe estar con números en orden de aparición en el texto. Recomendamos el uso del estilo ACS que permite incluir las citas con numeración en el texto. Todos los accesos web deben contener hipervínculo en la lista de referencias. Antes de enviar un artículo, verifica el número de caracteres y los espacios entre palabras. Revisa la extensión de acuerdo al tipo de artículo. Para sección Latinoamérica y Ecuador son 5.500 caracteres y para opinión y ciencia comunicativa son 4.500.
Evita la información especializada como gráficas y fórmulas difíciles de entender. No olvides llenar los datos de información del autor. Llena el formulario de aceptación y fírmalo. Una vez que el artículo sea enviado, el autor recibirá una notificación de recepción. El consejo editorial revisará el cumplimiento de los siguientes criterios mínimos. Pertinencia del artículo con las temáticas de la edición. Cumplimiento del periodo de entrega en los tiempos definidos. Adecuada extensión del texto según la sección. Resumen con extensión de máximo 200 palabras. Título atractivo y que se relacione con el contenido. Este debe tener hasta 13 palabras. Datos de autoría completos, es decir, nombres, contacto y filiación. Carta de originalidad adjunta y firmada. Al finalizar cada fase, el equipo de Catálisis enviará un correo electrónico solicitando cambios o informando el estado del artículo. Recuerda que puedes contactarte con nosotros por cualquier duda adicional. Escríbenos al correo revista@catalysisec.com y lo resolveremos juntos. Gracias por contribuir a este proyecto colectivo que es Catálisis Revista Digital.